Nos peinamos, estamos No bien me he peinado. peinados. A Tengo un ver. poco de serrín. Nos falta un equipo de... ¿Cómo se llama? De equipo de maquillaje y de Eso es. estética. Va a sacarnos los brillos, solo me afeité. Sí, bueno, da igual. Volvemos a grabar entre semana. Hacía mucho que no volvíamos a grabar entre semana. Sí, es que nos gustó lo del fin de semana, se dio bien. Sí. Dijimos que íbamos a grabar 2 capítulos seguidos y que nos íbamos a quedar hablando y nos quedamos hablando. Pero no lo grabamos al final. No. El segundo. Así que nada, aquí estamos unos días después para seguir con esta temática que nos habíamos dejado muy a medias. Sí. Muy a medias. Este ciudadano ejemplar que Pero estábamos... merece la pena hablar un poquito más de él. Sí, estábamos revistiendo al ciudadano, ¿no? Un poquito. Sí. Así que vimos... Mira, pásate... Vamos a ponernos un poquito en juego. Vimos el otro día algo del perdón radical. Sí. Así resumiendo rápidamente, porque si nosotros, por ejemplo... El perdón daría para 2 capítulos por lo menos, Sí. hablar del perdón. Sí, el tema es eso, por acotarlo un poco y que no nos tiremos aquí 3 días. El tema es que veíamos que si tú al final te vengas y no perdonas, siempre alguien tendrá derecho a vengarse. Yo Sí. me vengo de ti y te hago algo. Por ejemplo, tu hija tendrá derecho a vengarse de mí. Posteriormente, mi hija tendrá derecho a vengarse de la tuya y así. Sí. Esto pasa con países. Comentábamos el otro día fuera de cámaras el tema que está pasando con Rusia ahora. Exactamente. Y también es que, por más que te vengues, yo creo que no terminas de haber una sanidad interior tuya. Siempre va a quedar algo que creemos que el perdón sí realmente te da esa paz Claro. para poder seguir adelante, para poder superar las historias. Yo creo que es eso, que la única manera de acabar con el conflicto, cualquier conflicto, es un poco imitar a Jesús en ese aspecto. ¿Qué hizo él? Colgado en la cruz, perdónalos a todos, Sí. porque no saben lo que hacen. En vez de vengarse, en vez de perdona a estos que me han seguido y destruye a todo el resto. No, perdónalos a todos. O decir, ya vendrá este y... Claro, entonces es un perdón radical. Hay quien puede pensar, ya bueno, pero jolín, siempre va a haber quien se te aproveche de eso. Sí, aprovechados Puede siempre ser. va a haber. Sí. Pero yo creo que lo único que cambia el mundo, si al final cada uno tira a su interés, esto no va a cambiar nunca. Ajá. Entonces, desde tu lado, cada uno que ponga su granito de arena, y para mí, el perdón radical Sí. es algo que podemos... El espejo nos devuelve una imagen de Jesús de perdón radical. Sí. ¿Qué más? Nos devolvía misericordia. Veíamos en Mateo 5:7 que veíamos. Espera, que lo veo aquí, macho. 5:7 dice: dichosos los compasivos, en otras versiones dice misericordiosos, ¿vale? Porque serán tratados con compasión o con misericordia otra vez. La propia Biblia ya nos está advirtiendo, pero es que no se queda ahí. Mira, te voy a leer otro en Lucas. En Lucas 6:36 dice: sean compasivos, vuelvo a decir, o misericordiosos, como su Padre es compasivo. Te está diciendo que Dios mismo es compasivo. O sea que la Biblia, veíamos el otro día, que apunta todo el rato a esta misericordia, a este perdón radical, y luego lo último que vimos el otro día fue este para todos. Sí. Veíamos cómo Jesús mete a las mujeres en la historia, cómo mete a los pueblos enemigos, bendice a esos pueblos enemigos, samaritanos y entre otros, ¿vale? Sí. Romanos. Así que nos quedamos ahí el otro día. Y hay más versículos también, hay un montón. De todo. Yo acá tengo Mateo 9:13, Efesios 2:4-5. O sea, como te digo, esto también da para poder hacer un estudio más amplio en cada uno de esos términos. Pero bueno, son muy buenos ejemplos. Pues seguimos con el tema de la justicia. Jesús nos devuelve una imagen de justicia. Porque claro, hay quien pensará que justo es lo que Gerard Butler hizo al volver a la Casa Blanca. Porque claro, nos la han liado, han secuestrado y han matado a gente de los nuestros. Lo justo es que hagamos lo mismo. Justicia retributiva. Claro. La haces, la pagas. ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Tú tienes algo antes de que yo meta ahí el cuchillo? No, dale, mete. Cuchillo sanamente. Mira, he puesto ahí Mateo 20. Hay una parábola que es la de los viñadores.
¿vale? En la que Jesús un poquito muestra su visión de la justicia. Te lo cuento así sin leerlo, que se me da mejor. Venga. El dueño de un viñedo, Sí. un terreno o lo que sea, contrata gente, ¿vale? Normalmente los jornaleros, ¿vale? Gente que estaba en las plazas y que estaban esperando ser contratados, los que no tenían trabajo fijo, ¿vale? Sí, entonces, ahora también hay unos sitios así. así, ¿no? Sí, en Plaza del Que te Diente, vas a que plazas y tal. Claro. Pues antaño pasaba eso. Entonces, este dueño necesita más mano de obra y por la mañana prontito se va y recluta ahí a unos cuantos. Y se los lleva para trabajar. Y pacta con ellos un salario, dice, ¿vale? Al empezar, y les parece correcto. Pues total, a eso de media mañana ya tirando para la hora de comer, empieza a ver que el trabajo tiene que salir y no llegan. Así que se vuelve otra vez a la plaza y dice, venga, otro grupito. ¿Cuánto le vas a pagar? Y algo así, lo que sea justo. Ya te deja ver ahí una idea de lo que va a pasar. Pero es que ya acabando la jornadita por la tarde, dice, macho, no acabamos. Me vuelvo otra vez y pillo otros cuantos. Oye, los que quedabais, veniros para trabajar. Y se los lleva. Y que os pagaré lo que sea justo. ¿Qué piensas que les va a pagar, Brian? Así. Lo proporcional a lo que haya trabajado. El que estuvo mediodía, pues mediodía, el que estuvo. Retributivo, lo que sea Sí. justo, ¿no? En función del tiempo que hayas invertido, tal. Pues nada, vemos aquí cómo al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, o sea, ya los últimos, ¿vale? Y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más. Lo que pasa es que con ellos ya había pactado eso. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. ¿Qué es decir, una sola hora? Y una sola hora, dijeron. Y ustedes los han tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de un día. Pero él les contestó a uno de ellos, el jefe. Le dice, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? O sea que es una justicia... Luego vamos a ver una palabra rara, ¿vale? Pero es una justicia que no es retributiva, sino es más equitativa, más de generosidad. Sí. Así que para mí, otra imagen que nos devuelve el espejo es justicia, Sí. pero no humana. Es otra justicia diferente. Y hay, insisto, muchos otros pasajes en los cuales podemos ver este tipo de justicia. Tú cuando ves la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, Claro. la discusión que, bueno, esto es cuento rápidamente, un padre que tiene 2 hijos, el hijo mayor muy entregado en la casa y el pequeño Brian, ¿cómo es el pequeño? Un poco más rebeldito. Un poco más fiestero, rebelito. más- Entonces el hijo pequeño le pide todo su herencia, que podían hacerlo antaño, le pedía la herencia y el padre se la da y el otro se pira a vivir la vida. Sí. Cuando se le acaba la pasta, Vuelve. vuelve y el padre le zurra, No. uy, Le hace una fiesta. le hace una fiesta. Le hace una fiesta. Le recibe con los brazos abiertos. De hecho, ¿sabes lo que hace? Sale cuando le ve de lejos, que el hijo todavía ni le ha dicho nada. O sea, no sabe ni para qué viene. Igual no viene para... Igual viene para pedir más. Sí. El padre sale corriendo, se levanta, decían, el vestido así, un poquito, y sale corriendo. ¿Tú sabes que eso era totalmente indigno para un padre? Primero, No sabía, no, mira. primero recibir a un desertor, vamos a llamarlo. Pero es que un padre no salía corriendo. Eso es como, yo qué sé, no estaba nada bien visto. Fíjate, una chorrada que hoy en día pasamos por alto el detalle, pero que ya el mensaje te está diciendo algo muy importante. Ni siquiera sea que vienes, pero yo voy corriendo a por ti, aunque eso esté muy mal visto y me esté dejando mal a mí. Luego el hijo mayor se cabrea porque, pues evidentemente... La envidia. Empieza la envidia...
Y pasa exactamente lo mismo al final que con lo de los jornaleros. Le dice, hijo, tú eres hijo mío también. Si te quieres picar, pues nada, pícate. Pero puedes entrar a la fiesta con tu hermano, ¿no? Entonces, vuelve, fíjate, al hijo mayor, que parece ser que es el hijo ideal, tal, al final le da exactamente lo mismo. Pero es que no es justo. Pero es que Dios no entiende la justicia como humanamente. Es que está quedando muy claro. Sí. Yo qué sé, macho. Seguimos. No, seguimos para atrás. Y bueno, buenas noticias. ¿Por qué el espejo nos devuelve buenas noticias? Porque yo he escuchado muchas malas noticias del cristianismo. A mí... A veces se empeñan en recalcarnos las malas noticias, ¿no? Si esto, buenas noticias. Si aquello, muy malas noticias. Malas noticias. Buscar lo bueno no porque es bueno, sino por las malas noticias que te pueden venir. Claro, podemos intentar... Vamos a buscar las buenas noticias, claro, y hablar de las buenas noticias. Efectivamente, vamos a dejarnos de malas noticias, que evangelio significa buenas noticias. Y yo muchas veces no las veo, las buenas. No por lo que no veo en la Biblia, sino por lo que acabamos diciendo. Mira, hay una cosa... A veces a mí me causa gracia cuando empezás a entender mucho más de la Biblia y escuchás una predicación sobre un versículo de buenas noticias, o sobre un pasaje, ¿no? De buenas noticias, y hay una capacidad de transformarlo en malas noticias. Sí, ¿verdad? Si no seguís las buenas noticias. Y decís, pero dame un mensaje de esperanza. Efectivamente. ¿Por qué tenemos que estar...? ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas historias que pareciera que hay una mala noticia, como veíamos el otro día con la mujer cananea, que Jesús la contesta mal, y podríamos coger y parar la historia ahí y decir, ¿ves? Tenemos que contestar mal a la gente porque Jesús contestaba mal. ¿Puedes acabar la historia? Claro. Si tú acabas las historias, y la Biblia en general, ¿vale? Cuando tú quieres analizar el mensaje de la Biblia, la analizas toda completa y no te paras a medias, tú al final acabas viendo un mensaje de perdón, de misericordia, de para todos, de justicia no para nada humana. Acabas viendo esos destellos, ¿vale? Entonces, son buenas noticias. ¿Trae sanidad? ¿Hay sanidades en los evangelios? ¿Cuántas sanidades hay? ¿Y para quién? Para todo el mundo, acabamos de ver. Es que cuando profundizás y vos tenés un problema, que vos ves con tus ojos un problema para atravesar, y acudís a tus amigos y a la Biblia y a Dios en oración y tal, tiene una facilidad para transformar ese espejo en buenas noticias. Oye, ¿y cómo, si el espejo nos está devolviendo una imagen de sanidad, claro, nosotros a priori no podemos hacer una sanación así milagrosa como se nos describe en la Biblia, pero ¿podemos de alguna manera llevar sanidad a las personas? O sea, claro, si el espejo me devuelve que tengo que ser un sanador, hay formas de sanar, ¿verdad? Claro. Mira, ahora en pandemia, por ejemplo, hay una cosa que me encanta a mí y es cuando veo a un amigo que le confinan o algo así, macho, a mí me apetece llevarle un detalle. Oye, que se te haga el confinamiento. Eso estás ayudándole a pasar ese proceso. Mira si es buena persona. Oye, si hace falta que te lleve a algún lado, no sé, hay mil maneras. Yo, mira, me puse malo hace... Simplemente a veces mandar un mensaje, una llamada o un tal. Lo que sea, o estar ahí. Mira, yo me puse, lo que te digo, hace unos meses me puse malo del estómago, una de estas mías, que hace bastante que no tengo de estas. Y uno de mis vecinos me cogió, macho, y a las tantas de la mañana me llevó al hospital. Simplemente, oye, lo que necesites, aquí estoy. Pues de eso se trata también, ¿no? De buscar soluciones, de estar ahí. Quizás no se trata de imponer una mano y que en el momento quede sanado, como parece que hacía Jesús, pero sí se trata de que en la medida de posibles participes de esa sanidad. Mira, hay una frase de Rob Bell, que hace mucho que no lo menciono, que me encanta y es, porque muchas veces somos muy de, no, lloro por ti y a esperar. Está genial, ¿vale? Lo de orar. Yo lo hago. Pero Rob Bell dice una cosa. Si algo te importa lo suficiente como para orar por ello, te importa lo suficiente como para hacer algo por ello. Totalmente. No es solo oro y me quedo de brazos cruzados, sino es yo oro, pero Señor, yo quiero participar de ser la solución,
No espero la solución contemplativamente, como veíamos el otro día, de que vemos a Dios como contemplación, sino me bajo a la calle Sí. y participo de ser la solución al problema. Y también es preparar a la persona para que a lo mejor la respuesta no es la que vos esperás, Ujú. pero hay una sanidad igualmente. Sí, ¿Entendés? hay una relación. Claro. Pero a veces tampoco es bueno porque tú quieres sanar a esa persona, orás y tal, y no se sana a nuestro sanamiento y es un golpe. Claro, pero por eso Pero- te digo que no todo se tiene que quedar en la oración como poniéndolo todo ahí, ¿sabes? Claro. Si algo te importa lo suficiente como para orar por ello, te importa lo suficiente como para hacer algo por ello. Sí, sí, sí. Y luego que pase lo que tenga que pasar. Esto tampoco es una fórmula mágica. No, por eso te No. digo. Hay que estar preparados para eso y preparar a la persona y acompañarla. Por eso a veces es muy importante también eso que vos decís, de hacer algo más. Efectivamente. Y aquí pongo un pequeño resumen, ¿vale? A modo antes de pasar a lo siguiente. Y es que vemos cómo Dios son unas cosas, Jesús era unas cosas, pero también totalmente las contrarias, ¿vale? Ajá. Es poderoso, como Sí. vemos por milagros, sanaciones, pero es siervo. Es el primero que se arrodilla a lavarle los pies a los suyos, Sí, a sus discípulos. totalmente. Es el primero que se degrada, como veíamos, montándose en un burrito en vez de entrando en un caballo. Es siervo en muchas cosas. Es el primero que está ahí para servir a los demás. Es hijo de Dios. Pero eso no le quita, no se queda en una posición alta, sino que se baja, cercano a la gente, humilde. Como veíamos el otro día las fotos y tal. Efectivamente, hay un montón de historias en las que él está todo el rato cercano. Sí, sí. Muchas veces humilde, ni siquiera sana y les dice, no habléis de esto. Sí. No está. Cualquiera hubiera aprovechado y se hubiera laureado a sí contar. mismo. Efectivamente, no siempre. Hay muchas veces que no es su objetivo. Es maestro, pero es compañero también, de clase. Sí. Está ahí. Y además es maestro con todo lo listo que es, pero sabe contar cuentos. Muchos cuentos. Cuenta Sí. muchísimas historias Y muchas metáforas y muchas historias. para facilitar Claro. en el lenguaje de aquella época. Se adaptaba a la gente con la que estaba alrededor. Es provocador. No se le puede quitar eso. Sabe dónde pinchar y a quién pinchar. Tenía buen sentido. No del humor. olvidemos, esto lo dejo caer, cuando veamos ira aparente o provocación por parte de Jesús, os invito a leer el contexto del pasaje. ¿A quién se lo está diciendo? Y si hay mucha metáfora alrededor, mucha parábola alrededor, porque Sí, igual sí, lo sí. único que le está haciendo es pincharles para que despierten. Claro. No entiendo nada. Es adivino porque sabe cosas. A priori parece que sabe algunas cosas que no debería saber una persona normal. Pero sin embargo, le ves un montón de veces buscando a Dios en oración. Totalmente. Y no digo, para que no esté acostumbrado a esto de la oración, simplemente hablo de que sabiendo de todo y siendo y teniendo poder para todo, aún así se humilla y busca ayuda de. Totalmente. No sé si la semana pasada te lo dije, no sé si fuera de cámara o dentro Sí, de ¿no? cámara, pero con toda la sabiduría que él tiene, que notás cuando se enfrenta a Sí. gente, siempre igualmente acudía Sí. y le pedía sabiduría a Dios Yo creo que fue fuera de y cámara. fuerza y todo. Ah, bueno. Sí, pues pero mejor. perfecto. Así que ahora está dentro de cámara. Sí, sí, pero si mirás en todos los evangelios lo pone. No es solo los atributos izquierdos que veíamos el otro día del Jesucristo, del Cristo de la fe, Sí. sino que está aquí. ¿Te das cuenta? Servicio, cercanía, compañerismo, compasivo, en un lenguaje muy para todo el mundo, buscando a Dios también. Pasamos. Eso en cuanto a su forma de ser. ¿Y costumbres? ¿Qué costumbres tenía? El templo, lo que son las iglesias hoy en día. Estaba allí todo el día, de lunes a domingo. Sí, Desde que tenía- se levantaba bueno, hasta... tenía una oficina y Sí, ¿no? ahí con un Todo el horario. día, con la centralita. Pu, 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 pu. Sí. ¿Tú? ¿Sí? No. No, la verdad es que son pocos los pasajes donde ves que él predica o que dice algo en los templos. Normalmente esas partes provocadoras, en las que provoca un poquito de Sí. ira, normalmente suceden cada vez que va al templo. No digo que haya que enfadarse cuando vayas al templo, No, Pero ni que- ser crítico, pero pero él está viendo algo en los templos que no le gusta. ujú,
mucha hipocresía, mucho vengo aquí. Y luego cuando salgo a la calle, ¿qué pasa? Sí. Entonces, él se enfada con eso. Y él está casi todo su tiempo en la calle, con la gente. Insisto, en el próximo capítulo nos metemos con las iglesias y las comunidades para ver entonces qué. Y hasta cierto punto elitista, porque en las iglesias generalmente había gente de categoría un poco más arriba. La gente más necesitada y tal solía estar afuera, en las calles. Mira, sí, una cosa que no he contado de lo de las buenas noticias es que normalmente se mete a una tríada de viudas, Sí, enfermos, huérfanos. Es una buena noticia para todos aquellos. ¿Por qué? Porque los enfermos era gente apartada. claro. Las viudas era una cultura muy del hombre. Si tú te quedabas viuda, o volvías con tu padre, o te quedabas game over en la sociedad. sí. Te quedabas, pero te lo juro, apartada. Por eso. Entonces, viudas. Y los huérfanos pasaba igual. Si tú no tienes un padre y no eres lo suficientemente mayor para hacerte cargo de ti mismo, a la calle. a la ibas. calle, debajo de los puentes, tío, tirados por la calle pidiendo limosnas. Entonces, y en la iglesia, los templos, los declaraba impuros a toda esa gente. No, lo siento, es que no porque no quisiera tratarlo bien, sino porque su interpretación primera de la ley de Dios, era como, no, es que no, si no yo me quedo impuro. Entonces lo siento, es por Dios que hago esto. ¿Eh? Menos mal que Jesús luego viene y hace lo de oísteis que fue dicho, pero yo os digo que os estáis equivocando. Claro. Porque, pues son buenas noticias para esa gente. Entonces, hablando de los templos, Jesús se sale de los templos y dice, oye, os estáis dejando a toda esta gente, que es la que verdaderamente necesita, Sí. os estáis dejando fuera por unos ritos. Ajá. No. Siguiente. Donaciones. Estás donando todo el día. Ahí. A la hucha Sí. del templo todo el día. Pues no, tampoco. Pero tampoco entendamos que, como Jesús no donaba, yo tampoco. No, Jesús ayudaba en todo. Y Eso si él no tenía monedas, ayudaba como podía. es. Y la gente que tenía monedas dentro de su grupo ayudaba. Que por cierto, eran las mujeres las que sostenían a Jesús. Sí. Otra pullita de Jesús a la sociedad de su época. Que vosotros despreciáis ¿a quién despreciaríamos hoy en día? No sé. Tú piensas. ¿A quién desprecia la sociedad y la A los iglesia? que no somos como nosotros. Efectivamente. Pues Jesús coge y dice, pues vosotros vais a ser el pilar de mi movimiento. Toma. Ahí os quedáis. Y ayudan. Efectivamente, no se trata de que si el 10%, el 20%, Dios no está mirando el porcentaje, está mirando de que puedas ayudar a la gente, que tengas un corazón dispuesto a ayudar. Eso nos devuelve el espejo. Sí. ¿Vale? Estar con la gente en la calle, estar ayudando a que lo necesita y lo está pasando mal. No ver una necesidad y pasar de largo. Totalmente. No creo que sea lo suyo. Tenía un sueldo fijo, Jesús, ¿lo sabes? Les pagaba El mínimo o... les pagaban los celotes para que le diera de palos a Roma. Claro. Luego le echa, porque como no da de palos a nadie, pues no. ¿Qué va, tío? No tiene, se mantiene por fe, como hemos visto. Y no exige a las mujeres ni a nadie que le den. Sí. Él hace su ministerio y surge naturalmente de la gente. No hay una obligación ni nada por el estilo. Y tú miras, bueno, que la iglesia no obliga a nadie a dar dinero. No, pero el que siga escasamente... Pero vivía que como sí- rey, ¿no? Me imagino que comía Que va. manjares y esas cosas, ¿Qué va? ¿no? Lo que digo, claro, que Invitaban asados. la iglesia no obliga a nada, pero te sacan luego pasajes como el que siembra escasamente, recogerá escasamente. No es obligatorio, pero atente a las consecuencias. Tú, macho, no me estás obligando, pero me estás obligando. A mí es que no me gustan nada esos pasajes, macho, porque se sacan de contexto a la O tremenda. sea, Pues no, se mantenía sin más. ¿Sabes? Mira, hay dos modelos económicos que son los salariales, los pastores, por ejemplo, asalariados, y luego están los misioneros y esta gente que va a otros países y tal, que normalmente no es un sueldo fijo, sino que tienen a su gente. Bueno, hay algunos misioneros que ya sí que empiezan a tener su sueldo fijo, pero hay mucha gente que es sí, en plan de, depende de la organización. yo voy a por ahí y ir, tal. yo voy a ir a ayudar a no sé qué país o a no sé qué gente. Y están los que vienen apoyados por detrás con sueldo fijo, entonces ya, bueno, tu ayuda puede ser
acomodándose poco a poco, y está la gente que cree en tu proyecto y que sin tú haberle pedido nada, tú dices, oye, que yo, mira, me parece que estás haciendo una cosa increíble, que yo no sería capaz de hacer. Me apetece colaborar contigo. Y es así como se sostenía Jesús. Claro. Se apoyaba el proyecto y le invitaban a comer. Las mujeres, insisto, sostenían económicamente lo que necesitaban. Y lo que tenía lo compartía con los demás. Y lo que tenía lo compartía con los demás. Yo sé que es difícil. Es un modelo de confianza pero no estoy diciendo que no haya que tener sueldos en nuestra vida normal. Ojo, Estoy diciendo que todo lo relacionado con las personas... Mañana renunciamos todos. Claro, con las personas que se... Sí. Como si yo ahora digo, pues ya no sigo haciendo podcast si no me pagáis el 10%. Pues vale. Pues bueno. Títulos y puestos. Tenía títulos y los suyos a tope. Había una gran jerarquía. Sí, ¿no? Sí. No. Él lavaba los pies, macho. Exacto. Y nos creemos muchas veces que los discípulos eran... Hoy en día es como... En las iglesias están toda la jerarquía. En la católica más el papa, los obispos y demás. En la iglesia protestante está el pastor, los ancianos, los diáconos. Tiene que haber un cliché. Sí que tiene que haber una organización, pero es que cuanto más arriba más sirves. Exactamente. Más ejemplo das. Más... Los discípulos eran siervos. Mira, hay una cosa preciosa en el libro de Filipenses, que es Pablo, el apóstol Pablo, invitando a una iglesia a imitar a Jesús. ¿Vale? Les invita a imitar a Jesús. Y les pone de ejemplo, en el capítulo 2, lo que hizo Dios. Dice, Dios se hizo hombre. De hombre se hizo siervo. De siervo estuvo dispuesto a morir. Pero es que no una muerte cualquiera, sino la peor que había entonces, la de cruz. O sea, es descendiendo totalmente. Y luego él se pone de ejemplo, Pablo, como diciendo, yo estoy intentando descender. Entonces, él supuestamente en el cargo más alto es el que supone que se humilla totalmente más. Ya basta de esos, no, yo soy el pastor y mando. O yo soy el anciano de no sé qué y tú obedece. Es que no es como una empresa que vos vas buscando querer ser tal, sino que querés cada vez ser más ese ejemplo. Cuanto más quieras trabajar en la obra, claro, sirve, no te sirve tiene más. Que mover el querer crecer como crecer en una posición de una empresa. No. Es... Así que tenía unas costumbres un poquito rompedoras este hombre, que vuelve a devolvernos el espejo, unas costumbres, una manera de cómo comportarnos. Y mira, para acabar este tema, me encontré esto de Primera de Pedro 2:23, que dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuántas veces cuando nos insultan entramos al trapo? Cuando nos juzgan entramos al trapo. Cuando nos amenazan con algo entramos al trapo. Hasta cuando a veces no es directo, pero nos toca el ego. Ahí, ping. Y ahora voy a mandar un mensajillo a la iglesia. Porque claro, la gente del mundo pues al final tiene excusa, ¿no? Podríamos decir desde dentro de la iglesia, como no conocen a Jesús, pues pueden hacer lo que quieran. La iglesia se supone que conoce a Jesús, se supone que imita y se supone que siga. Y ojo, están bien las caídas, se puede caer, somos humanos. Pero ¿cuántas veces en una discusión de iglesia no hemos visto cómo entramos al trapo? Y si has entrado al trapo, corrige con ese perdón, esa misericordia, algo. No. ¿Cuántas veces nos enrocamos? Y con el paso de los tiempos parece que podemos perdonar. Sí, parece que podemos perdonar, pero... Caemos muchas veces en que el tiempo sane. Pero no sana, te lo deja como un poco en el olvido. ¿Tú estarías dispuesto, imagínate a esa persona que te ha hecho daño el año pasado o hace más tiempo incluso, estarías, que esa persona que consideras que has perdonado, si tuvieras que recuperar una amistad con esa persona y darle un abrazo, ¿estarías dispuesto? Si estás dispuesto, igual el perdón va bien. Pero si te quema, igual el perdón está incompleto. El tema está en trabajar en él.
uno no puede pretender tampoco que enseguida hacer pack, perdonar y ya está todo solucionado No. y tal. O sea, hay que trabajar, pero hay que estar dispuesto a trabajar. Hay que estar dispuesto a trabajar y no tener miedo de pedir ayuda para trabajar Hay que irlo, en sanar. hay que irlo cosas. ejercitando. Creo que lo decíamos el otro día. Sí. Hay que irlo ejercitando un poquito. Perdonar si decimos que creo que lo dijimos o no, porque como grabamos se supone 2 y al final solo salió 1, ya no sé lo que he dicho en cada uno. Y encima hablábamos y hablábamos. Pasamos. Vamos a darle. ¡Wow! Yeah. Entonces, todo esto que nos devuelve el espejo, Sí. si todo el mundo fuera a ello, esa es la idea que proponía Jesús y lo que provocaría sería la llegada del reino de los cielos. O el reino de Dios, dice en otro lado, ¿vale? Sí. Vamos a dejarlo en el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Que nuestra alianza gnóstica y neoplatónica, que son estos movimientos que menosprecian el cuerpo. ¿Te acuerdas de Nietzsche? Sí. Que hacía todo lo contrario. Sí, Le sí, daba sí. importancia al cuerpo y se olvidaba del espíritu. Sí. Pues esta gente todo lo contrario. Esto se nos mete ahí a fondo y nos hemos... Que te decía yo el otro día que el gnosticismo era enemigo. El enemigo de uno de los primeros problemas de la Iglesia. Sí. Y eran herejes. Y yo te dije el otro día, pues creo que la Iglesia es un poquito hereje. ¿Por qué? Porque esta visión del reino de los cielos es una idea gnóstica. Estamos esperando que baje esa ciudad celestial por encima de las nubes e irnos allí. Escapismo absoluto. ¡Uy! ¡Me voy! Jesús no estaba hablando exactamente de eso. Jesús estaba hablando de lo otro. De eso de allí. Claro. De paz, de armonía, de respeto a las ideas. ¿Has visto la peli del Reino de los Cielos de Orlando Bloom? No. ¿Te suena? Es antiquilla. Yo las primeras veces que la vi no me gustó, pero yo creo que no estaba entendiendo el verdadero mensaje. Yo esperaba batallas y espadas, y como es más demostrar otra cosa de fondo, ha sido años después que la he vuelto a ver, hace unos meses, Ajá. y dije, qué peliculón, tío. Mira, pasa. Acaban proponiendo una convivencia entre religiones. Ya, si tiene que ser Jesús, Sí. ya lo descubriremos. No lo escondamos, imitémoslo, pero tampoco vayamos condenando religiones por ahí. Eso lo propone. Respeto mutuo, compañerismo a pesar de las ideas. Están trabajando codo con codo. Hay empatía ya en perdón. Él acaba de... cae Jerusalén, que es lo que él está defendiendo, y al final acaba haciéndose cargo un poco, ¿vale? Del tema, contra la guerra contra los musulmanes. Entonces, al final llega un momento en el que el líder de ellos y el Orlando Bloom acaban intentando, si es que no queremos guerra ninguno de los dos, pero Claro. todos los chalaos que hay por detrás querían batalla y había Sí, sí, presión. sí. Y ellos están empatizando y se están intentando perdonar todo el rato. No sé, hay una hospitalidad continua. Él trata de ser muy hospitalario. Los dos llegan a una conclusión de no es tu tierra o la mía, sino la nuestra. Si es que podemos convivir aquí. Oh, tú no crees esto fuera de Israel. Sí. Aquí solo caben los tal. Aquí solo levantamos la bandera de España. Solo españolitos. Hay que... No sé. Mira, vuelve a la anterior. Que a mí a veces hasta me da cosas dentro del mismo iglesia evangélica cuando querés hacer una actividad y no, pero es que estos son más no sé qué o estos son más no sé cuánto, no comparten lo mismo que nosotros. Mira, es que hay muchas diferencias teológicas y creo que lo único que habría que empujar es a este reino de los cielos y a esta manera de comportarse y a esto que devuelve el Sí. espejo. Por eso dije yo el otro día en Instagram y en Facebook, me parece, cuando dije, aquí se juega todo en estos capítulos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú te comportes Sí, y la manera en la que entre todos nos comportemos. Que parece imposible, que esto, Iván, esto no lleva a ningún lado, que lo voy a hacer yo, pero nadie lo va a hacer. Tú hazlo. Porque va a acabar calando en tu casa, va a acabar calando en tu vecindario, en tus amigos, y si no llega al mundo entero por ahora, de verdad que tú te vas a beneficiar al final de ese comportamiento, porque va a haber gente que te va a imitar. claro. Y no está pagado. No está pagado. ¿Cómo serían nuestros países? Se propone en teología, ¿vale? En la época de Jesús, dice, el reino que propone es cómo serían nuestros países si en lugar de Tiberio, que era el emperador que gobernaba en aquella época en Roma,
gobernase Jesús. Yo te digo hoy en día, he puesto una X ahí. ¿Cómo serían nuestros países si en lugar de el político de turno que os haya tocado, que Dios os ayude, qué pasaría si en vez de ese grupo político o ese político gobernase Jesús? Gobernase esto de que estamos hablando. ¿Qué pasaría? Pues solo hay una manera de saberlo. Solo hay una manera de saberlo. Que tú empieces. Claro. Y que yo empiece. Y que se contagie. Y que se contagie. Pasamos. Sí. Pasamos. ¿Habéis visto esta foto? Sí. Sí. Igualdad. Vais a pagar todos el 30%. Os voy a dar a todos lo mismo. Chávez. Equidad. Ya. No. Dios para mí no necesariamente trata, tiene su manual y dice, bueno, según mi manual os voy a juzgar a todos igual. No. Yo creo que Dios no juzga por igual, sino que tiene en cuenta qué necesita cada uno, que es lo que la equidad hace. Sí. No da a todos por igual, sino a cada uno lo que necesita. Pero es que esa es su justicia y nosotros no tenemos capacidad de entenderla. No. Tampoco tenemos el derecho ni la necesidad de entenderla. Pero sí que se hace. Se trata de entenderla de una determinada manera. No todos vamos a ser juzgados Ya. por el mismo rasero. Pero es que a Pero mí es que me no tiene todos, dar igual. no todos tenemos la misma vida. Voy a estar en paz cuando a mí me dé igual. Yo soy llamado a amar. Y me tengo Efectivamente. que preocupar de eso. De las buenas noticias, ¿no? Claro. Y dejarte de las malas noticias. Sí, y promover, dar buenas noticias a los demás. Entonces, el Señor ya se va a encargar de juzgarte y su justicia va a ser por tu bien. ¿Entendés? Efectivamente. Y eso es lo que yo tengo Siempre que buena promover. noticia. Yo no puedo decir, esta persona va a ir al infierno porque está haciendo esto, o porque piensa esto. No, yo tengo que compartir mi buena noticia y decirle, Señor te ama y te quiere ¿Qué es eso salvar. ¿Qué es eso del infierno, tío? Que hoy no vamos Y a el hablar de Señor eso. se va a encargar de su justicia. Si el infierno no sale en la Biblia. Ya. Si se lo inventan. Bueno, vamos a dejar el tema. Otro día hablamos del Estamos infierno. hablando de otras cosas. Sí, nos hemos salido. A Dios nadie lo ha visto nunca. Solo el Hijo, ¿vale? Ajá. El Hijo unigénito, o sea, Jesús, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, por eso le conoce, nos lo ha dado a conocer. Básicamente, Sí. que conocemos a Dios porque Jesús nos lo ha dado a conocer, ¿vale? Ajá. El Verbo, que es Jesús, se hizo hombre y Sí. habitó entre nosotros. O sea que, vale, nos lo da a conocer. ¿Cómo? Bueno, habitó entre nosotros. Y primera de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. O sea, ese ha sido su propósito. Sí. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Pasa la última diapositiva. Si Dios es como Jesús, lo acabamos de ver en los 3 pasajes, Sí. que para eso viene Jesús, Hecho verbo. Dios no- significa Dios no- acción. Sí. efectivamente, Dios no es diferente a Jesús, porque Jesús a lo que viene es a mostrar cómo es Dios, lo acabamos de leer. Si Dios es como Jesús, si esa es su forma de ser, yo pregunto entonces, ¿Dios es como Gerald Butler? No, ya quisiera, Gerald. ¿O no? Y mi pregunta es, con la que os dejo pensando, ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué Dios hemos creído? ¿No hemos creído a uno que se parece bastante a Gerald Butler? ¿Y qué vemos de Jesús? Es que a veces nuestro sentir humano espera eso, o quiere eso, necesita esa justicia. ¿Entendés? Pero somos nosotros, nuestra percepción a raíz de lo que nosotros estamos viviendo, esa injusticia, que ese día está contra mí. Y tenemos que entender lo otro. ¿En qué Y Dios, tenemos que releer lo otro. en qué Dios hemos creído? Os dejo pensando. Y como ya se acaba, le dais al like, al suscribirse, lo compartís con gente, que si no, no llega esto del reino. Sí, empieza por mi casa, pero tiene que llegar. Si queréis que
llegue a un buen trozo del mundo, esto hay que compartirlo y que la gente se anime y diga, venga, va, yo voy a escuchar a estos chalaos y les voy a hacer caso. Voy a intentar perdonar, tener misericordia, tratar a todos por igual. Este tipo de cosas que hemos estado viendo ahí. Ayudar. No voy a hacer sanidades mágicas quizás, pero en la medida de lo posible voy a estar ahí para la gente que me rodea. Que eso es a veces hasta demasiado. A trabajar en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Genial. Yo voy a tope. Chicos, espero que os haya gustado. Me quedo con muchas ganas, tío. Felices 15 Hay días. mucho que El decir. próximo día hablamos de las iglesias, de las comunidades. ¿Valen? ¿No valen? ¿Cómo valen? Puf, verás tú. Nos vemos. Chao. Chao.